Bien, cuando nosotros hablamos del barroco, está bien, tenemos que tener en conocimiento que el movimiento literario barroco es sinónimo de ¿qué? De exuberancia, ¿está bien? En la cual vamos a darnos cuenta que sus escrituras, ¿no? Su forma de pensar, su temática, va a relacionarse con él. ¿Listo? Mucho engloba lo que es el barroco con la exageración. Hemos visto nosotros la clase pasada, ¿verdad? Que tenemos a máximos representantes. Tenemos a dos grandes escuelas que están dentro de ellas, ¿te acuerdas? A los que son los culteranos, ¿verdad? Y también la otra escuela, ¿no? Que es liderada también, ¿no? Por, por otro poeta respecto a Quevedo, ¿verdad? En la cual ellos hablan de una literatura, de un poema un tanto más segmentado, limitado. ¿Bien? Ok, vamos a leer la investigación de tus compañeros para poder explayarnos un poco. Vamos a ver aquí. Bueno, Flores dice, no, el barroco es una de las mayores muestras de esplendor literario de la historia, no importa en qué tradición. Para que te hagas una idea, los dos mayores autores de la literatura universal están entre Cervantes y Shakespeare. Estamos hablando del barroco español aquí. En el barroco todos los géneros literarios fueron prolíficos, pero uno de los más populares, junto con el teatro, fue el de la poesía. Recuerda que entre los géneros importantes respecto al barroco, que era el teatro, la poesía y la narrativa, la poesía fue el género, diríamos el género lírico, ¿bien? Fue el más importante, recuerda bien eso. ¿Eh? Ahora, asimismo, en el presente, ¿no? Poniendo, dice aquí, hace referencia al poema barroco. Este poema barroco, jóvenes, enfoca ¿qué? Enfoca una exuberancia, una exageración respecto a la temática que se vive en aquella época. ¿Qué más? Recordemos que los barrocos son netamente ¿qué? Pesimistas, ¿verdad? A la vida, por ende de que sus poemas en su gran mayoría expresan una melancolía, ¿sí? O también vamos a buscar un nacionalismo. Ahora, vamos a darnos cuenta que este periodo histórico muestra rasgos variables según la cultura donde se dé. Por ejemplo, vamos a ver el uso del soneto, ¿está bien? De las cuales va a ser un tanto predilecto. Vamos a darnos cuenta que el barroco produjo, dice acá, obras en numerosos campos artísticos, literarios. Ok, a diferencia de otro movimiento literario, el movimiento barroco se expandió en diferentes puntos del arte. Se expandió en la escultura, en la pintura, en la música, en la danza, en la ópera y en la arquitectura. Incluso en la actualidad vamos a ver iglesias, ¿no? Pues, con estilos barrocos. ¿Por qué barroco? Porque vamos a ver una exuberancia, una exageración de colores, un multicolores, un relieve también elevado respecto a ese pensamiento. Ahora, vamos a darnos cuenta, ¿ok? De que el enfoque del barroco es un tanto emotivo, sentimental, ¿bien? Otro aporte, vamos a ver aquí, dice Zambrano, dice, expresa escepticismo y pesimismo, ¿ok? Hemos dicho que los barrocos son pesimistas, ¿está bien? Recurre a múltiples recursos retóricos. Recuerda que la exageración de figuras literarias. Asimismo, un lenguaje recargado. ¿A qué se refiere con un lenguaje recargado? Un lenguaje complejo, ¿sí? No es un lenguaje fácil. Por ende que los barrocos hacen la diferencia en ese aspecto, ¿ok? Recordemos que los barrocos también, dentro de su poesía, utilizan gran cantidad de epítetos, es decir, gran cantidad de adjetivos. Uh-huh. Surge en el siglo entre el siglo XVII, XVIII, está bien, en el punto importante da inicio en Italia. Vamos a ver aquí. Bien, acá vamos a observar nosotros que el barroco tiene unas características importantes. Vamos a darnos cuenta, si hablamos de características, bien, si yo leo las características del barroco, me voy a dar cuenta de que utilizan exageradamente figuras. Uy, no se puede. ¿Qué pasó?
A ver. Vamos a darnos cuenta de que utilizan lo que es la extravagancia. ¿Está bien? Quiere decir, los barrocos son extravagantes. ¿Por qué? Porque exageran, tanto en el uso de su lenguaje, un lenguaje muy refinado, muy ostentoso. Vamos a darnos cuenta también de que son netamente artísticos, innovadores, ¿ok? Respecto a las palabras, hacen aporte de nuevas palabras, neologismo. Vamos a ver también de que buscan un tanto la estética, la perfección, ¿ok? Asimismo, vamos a darnos cuenta que dentro de su poesía van a ocultar la realidad. Ellos en su poesía van a reflejar su sufrimiento, su pesimismo, ¿está bien? Sus emociones, de una manera tan deliberada que van a salirse de la realidad. ¿Bien? ¿Qué más debo saber? Bien, vamos a darnos cuenta que da inicio dentro del siglo, a fines del siglo XVI y todo el proceso del siglo XVII. Asimismo, vamos a darnos cuenta que buscan el gusto, ¿está bien? Por lo cotidiano, ¿está bien? Asimismo, van a frecuentar el uso extremo de figuras literarias como la hipérbole, el epíteto, los sonetos, ¿está bien? Va a hacerse uso también de las artes como la escultura, la pintura, la música, y lo van a hacer mención dentro de sus poemas, ¿ok? Ahora, vamos a darnos cuenta que también tiene características netamente históricas. El barroco tenemos como un punto número 1, está bien, que ellos van a participar dentro de sus obras, van a hacer mención de las diferentes guerras que existen en aquella época, acontecimientos, gobiernos monárquicos que existían en aquella época, ¿bien? Asimismo, vamos a ver que van a mencionar el despilfarro que hacía la monarquía en aquella época cuando la gente ya estaba sufriendo, estaba en una crisis económica, pero para ellos no le importaba. Asimismo, vamos a ver que va a haber una mención de una inflación respecto a la población. Ante ello se genera un pesimismo total, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que en el contexto histórico hay un mercantilismo, en la cual va a aflorar ese proceso, esos pensamientos. Los poetas de los barrocos, si bien o mal se retienen de la realidad en sus poesías, vamos a ver también que en un instante van a hacer mención de ellos, ¿ok? De una forma irónica, burlona. Ahora, ¿por qué es importante el movimiento literario barroco? Porque dio un aporte respecto al uso, ¿no?, innovador de las figuras retóricas. Vamos a darnos cuenta que si encontramos la perfección en poesía, vamos a encontrar que el barroco español sobresale en una inmensa cantidad, ¿sí? Ok, ahora, vamos a ver aquí en qué puedo diferenciar el barroco y el renacimiento, porque recuerda que el renacimiento está antesala, el barroco se opone al renacimiento, ¿sí? Bueno, si el renacimiento tiene una concepción vitalista, el barroco se opone y es pesimista, ¿no? Recuerda que el renacimiento tiene una visión de que el hombre va a surgir, va a triunfar, en cambio el barroco no, el hombre vive una vida frustrada, de desengaño, desamor, ¿ok? Si el renacimiento habla de una confianza a la naturaleza y al hombre, el barroco no, se opone, habla de una desconfianza en la naturaleza y el hombre, habla de un hombre que sufre, un hombre que no tiene condiciones para poder amar, ¿sí? O para poder realizar un ideal, para ser un conquistador. No, no tiene esa condición. Ahora, si el Renacimiento habla del gusto por el equilibrio, la armonía, la musicalidad, el barroco no. El barroco utiliza el gusto por la exageración. ¿Está bien? Si es que dice, el hombre está triste, no, el hombre está melancólico, está sufriendo, ¿me entiendes? Está muerto en vida, ¿te das cuenta? Usan mucho lo que es el antítesis, ¿no? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? O, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿me entiendes? Exageran ya las posiciones en ese aspecto. Bien, vamos a darnos cuenta que el Renacimiento valora mucho la vida. En cambio, el barroco valora mucho la muerte. El Renacimiento es un tanto idealista, ¿no? En la cual
subjetivista. En cambio, el barroco, ni bien o mal, quieren salir de la realidad, pero son realistas. Huyen a la realidad total. ¿Sí? Ok. Ahora, seguimos. Como vamos a ver aquí, el barroco en su último punto. ¿Quiénes son los autores? Vamos a ver. Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca y Lope de Vega. Recuerda bien, ellos son los máximos representantes del barroco. Si hablamos de Luis de Góngora y Argote, tenemos a lo que es Soledades, ¿verdad? En poesía tenemos Soledades. Si es Francisco de Quevedo, tenemos a Érase una nariz. Si es de Calderón de la Barca, vamos a tener, ¿qué cosa? La vida es sueño. Si tenemos Lope de Vega, vamos a ver que Lope de Vega en su afán, él tiene lo que es teatro. ¿Bien? Ahora, en la política, ¿qué tenemos que saber? Bueno, tenemos que saber que estaba en decadencia, ¿no? La Gran España, en la cual vive una gran crisis política, militar, económica y social. Asimismo, vamos a darnos cuenta que ya en Europa también se incrementa esa crisis en la cual se sufre. Socialmente, vamos a darnos cuenta que presenta en sus obras, ¿no? Ese acontecimiento de un ser humano que protagoniza un sufrimiento, ¿no? De la lucha contra su vida, ¿no? Y un ejemplo de ello es La vida es sueño, ¿ok? Entonces, tenemos ese enfoque de la escuela barroco y ahora vamos a pasar a trabajar nuestro libro. Vamos a ver ahí. Por favor, saca tu librito. Dentro del barroco se da dentro de lo que es el famoso siglo de oro español. ¿Está bien? En la cual vamos a darnos cuenta que acerca lo popular y lo cotidiano. Se da interés por la naturaleza. ¿Está bien? Busca salirse de la realidad. Es un movimiento netamente pesimista y desconfiado. ¿Listo? Vamos a ver aquí. En el arte, mira el arte de los barrocos. Está bien, vamos a ver que excita la imaginación y a la sensibilidad de estímulos fuertes y violentos. Utiliza excesivamente los adjetivos, eso ya lo sabes. Bien, vamos a ver qué temas frecuenta. Apariencia engañosa de las cosas, fugacidad de la vida y el desengaño. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cuáles son las características importantes? Bien, una de las características importantes del barroco, ¿verdad? Es que emplea excesivo ¿de qué? De figuras literarias. ¿Qué más? Existe un énfasis entre lo constante y el desequilibrio. Vamos a ver que van a reflejar temas de pesimistas, de frustraciones, de desengaño, de desencanto. ¿Sí? Vamos a ver aquí. En su poesía, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar a grandes poetas como Francisco de Quevedo, ¿quién más? Luis de Góngora y Argote, ¿está bien? Pedro Calderón de la Barca, y entre otros, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que utilizan constantemente lo que es la sátira y la burla. Son características que prevalecen en el barroco. Por ejemplo, aquí tenemos un verso de Quevedo, y dice, Adán en paraíso, vos en huerto, el puesto en honra, vos en agonía. ¿Te das cuenta? Él duerme, vela mal su compañía, la vuestra duerme, vos oráis despierto. Vamos a ver que acá hay una contradicción, una paradoja. ¿Ok? Vamos a ver aquí. En cambio, Argote utiliza metáforas para embellecer su poema. Asimismo, utiliza neologismo, nuevas palabras que aportan, y utiliza exageradamente el famoso hiperbo. ¿Sí? Ok, hasta aquí quedamos respecto a lo que es el movimiento literario barroco. Bien, vamos a ver aquí. Ahora,